¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Mario Restrepo. Eh, Voy a presentar la solución de dos ejercicios propuestos en el libro guía del curso. Entonces vamos a mirarlo. Es el 2.27 y el 2.5. Entonces vamos a empezar. Entonces nos piden que determinemos la función de transferencia y nos dicen que utilicemos, pues que tengamos en cuenta que es un amplificador operacional ideal. Entonces, cuando nos hablan de amplificador operacional ideal, pues se tienen que tener dos características en cuenta, y es que la corriente en las entradas de las terminales del amplificador son igual a cero. O sea, por acá no hay corriente, la corriente es igual a cero. Y lo mismo acá en la entrada no inversora, es igual a cero. Y la otra característica es que la diferencia de voltajes en las dos terminales es igual a cero. Entonces esta menos esta tiene que ser igual a cero, lo que nos da que esta es igual a esta. Entonces vamos a empezar a solucionar el ejercicio. Ya aquí podemos observar que este es un arreglo de amplificador operacional inversor. Vamos a demostrar, como ya se dijo, eh, que la corriente por acá es cero. Entonces la corriente que viene acá, la corriente 1, va a seguir por acá, que vendría siendo la corriente 2. Entonces la corriente 1 es igual a la corriente 2 porque por acá no hay corriente. Entonces tenemos que el voltaje de entrada sea V menos 0 porque el voltaje que hay acá es el mismo que hay acá. Entonces acá tenemos 0. Entonces V menos 0 sobre esta impedancia 1 es igual a 0 menos V sub 0 sobre la impedancia 2. Entonces acá lo tenemos. Vamos a despejar y tenemos que V sub 0 es igual a menos la impedancia 2 sobre la impedancia 1 que multiplica al voltaje de entrada. Entonces ya acá tenemos que este capacitor está en el dominio temporal y lo tenemos que pasar al dominio de la frecuencia, y esto se logra haciendo 1 sobre j omega c, y podemos resolver este paralelo. Entonces vamos a empezar acá. Tenemos que ese paralelo es 1 sobre 1 sobre 1 sobre j omega c más 1 sobre r1. Bueno, acá cabe tener en cuenta que podríamos reemplazar este j omega por s. Pues en este caso yo lo voy a trabajar como j omega, pero es importante tener en cuenta que si se llega a ver una s, saber que es equivalente a j omega, y se tiene que tener en cuenta que se hizo el cambio. Entonces acá continuamos con el paralelo y nos da como resultado R1 sobre J omega C por R1 más 1. Y para la impedancia 2, esta impedancia de acá de retroalimentación, pues solamente es real, entonces esta impedancia es R2. Ya para esta primera etapa del circuito vamos a hacer V sub 0 y vamos a utilizar la fórmula que ya se demostró de dónde sale. Entonces tenemos menos la impedancia 2 que es R2 sobre la impedancia 1 que es R1 sobre J omega C por R1 más 1. Ya haciendo ley de extremos y medios tenemos que es igual a menos R2 que multiplica a J omega C por R1 más 1 sobre R1. Ya para el segundo amplificador hacemos la misma fórmula, también se ve que es un amplificador inversor. Entonces tenemos que esta impedancia de retroalimentación sobre esta impedancia de entrada al amplificador, teniendo en cuenta el menos. Entonces acá se tiene en cuenta menos R4 sobre R3 que multiplica a V sub 0x. Ya acá tenemos que esto es menos R2 que multiplica a J omega C por R1 más 1 sobre R1 que multiplica a menos R4 sobre R3. Ya haciendo esa multiplicación pues tenemos R2 por R4
Bueno, el menos por menos da más, entonces esos menos se van. Tenemos R2 por R4 que multiplica J omega C por R1 más 1 sobre R1 por R3. Bueno, y ya para obtener la función de transferencia, pues tenemos que es R2 por R4 por J omega C sobre R3 más R2 por R4 sobre R1 más R3. Pues acá lo que se hizo fue multiplicar, pues multiplicar entre el paréntesis y ya finalmente reemplazando los valores de los resistores y el capacitor tenemos pues en esta ecuación de la función de transferencia tenemos que la función de transferencia es igual a 24J omega más 143.7125. Esto es aproximadamente 24J omega más 144. Esta sería la función de transferencia y ya con los valores de los resistores reemplazados en la ecuación. El siguiente ejercicio es el 2.5. Bueno, acá el autor nos dice que es un amplificador no inversor que utiliza también un amplificador operacional ideal y que se determine la función de transferencia. Bueno, aquí en este ejercicio se tuvo un problema y lo que se hizo fue indagar con simulaciones qué era lo que estaba pasando. Entonces en el libro el autor nos presenta la solución, que es B sub 0 sobre B sub in es igual a 1 más R2 sobre R1. Bueno, entonces para efectos de simulación se dieron valores a los resistores y al voltaje de entrada y se polarizaron, pues se polarizó el amplificador operacional con dos fuentes de 15 voltios, como se aprecia acá en la figura. Esta es la polarización del LM741, el voltaje de entrada es de 2 voltios, la resistencia de retroalimentación es de 10 kiloohmios y esta resistencia también es de 10 kiloohmios. Entonces lo que hacemos es reemplazar los valores. Acá tenemos que B sub 0 es igual a 1 más R2 sobre R1, que es 10K sobre 10K, esto se va, queda 1, 1 más 1 da 2, que multiplica al voltaje de entrada, este pasa a multiplicar, tenemos 2 por 2, nos da 4 voltios. Y como se puede apreciar acá en la simulación, el circuito que presenta el libro pues no es acorde con la solución que el mismo autor presenta. En este caso nos da 2 voltios. Bueno, ya observando la figura 4, cambiando la conexión de este resistor del R1, en vez de colocarlo acá, se coloca acá en la terminal no inversora, pues conectado a la terminal inversora, perdón. Tenemos que ya esto sí es una configuración conocida y es la configuración de amplificador no inversor, como lo menciona el texto del enunciado. Un amplificador no inversor. Entonces ya haciendo pues la modificación, tenemos que es el amplificador no inversor y que cumple a cabalidad la ecuación solución propuesta por el autor, que si reemplazamos acá, si recuerdan, nos da 4 voltios con los mismos valores, 10 kiloohmios, 10 kiloohmios y como entrada 2 voltios. Entonces acá tenemos 10 kiloohmios, 10 kiloohmios y como entrada 2 voltios. La polarización no influye, pues se debe tener en cuenta que se debe polarizar un poquito más por encima y acá tenemos 2 voltios, entonces está bien. Y acá sí nos cumple a cabalidad con la solución propuesta por el autor. Entonces vamos a solucionar el ejercicio basados en la corrección. Entonces ya después de aplicar la corrección se procede a resolver el circuito para hallar la función de transferencia. Entonces, como ya se había mencionado antes, pues se tienen que tener en cuenta dos aspectos, pues dos características muy importantes para el amplificador operacional ideal, las cuales son que las corrientes en las terminales de entrada del amplificador son cero, la corriente por acá y la corriente por acá es de cero, y que la diferencia entre las tensiones de la terminal es igual a cero. Entonces la tensión de esta menos la tensión de esta es igual a cero, y despejando tenemos que esta tensión es igual a esta tensión. Y ya aplicando la ley de corriente de Kirchhoff
en la terminal inversora se tiene como resultado, acá vamos a tener que este B sub in va a ser igual a este voltaje acá, o sea que acá vamos a tener B sub in acá en toda esta línea. Entonces vamos a empezar a solucionar. Acá tenemos negativo, entonces tenemos 0 menos B sub in sobre R1 tiene que ser igual a B sub in menos B sub 0 sobre R2. Acá se puede observar entonces 0 menos B sub in sobre R1 es igual a B sub in menos B sub 0 sobre R2. Y aquí pasamos a despejar. Vamos a despejar B sub 0 y tenemos que B sub 0 es igual a 1 más R2 sobre R1 por B sub in. Y ya como función de transferencia pasamos a ver el voltaje de entrada y tenemos que es igual a 1 más R2 sobre R1, que es como nos lo presenta la solución propuesta por el autor. Eso es todo, muchas gracias.